En 1910, Francisco Madero pone el sufragio efectivo de no reelección. Ese mismo año, Madero es encarcelado y se promulga el Plan de San Luis. En 1911, el general Emiliano Zapata, el caudillo del sur, se levanta en armas por la región sur de su país. En 1912, Orozco se levanta en armas contra Madero y fue vencido por Huerta en Chihuahua. En 1915, Venustiano Carranza expide la ley agraria. En 1917, Venustiano Carranza promulga la Constitución. Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. El primer evento fue el 28 de junio de 1914, que fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo en Sarajevo. El 5 de julio de 1914, Alemania aporta su apoyo a Austria. El 3 de agosto de 1914, Alemania declara la guerra a Francia y las tropas alemanas invaden Bélgica. 9 de abril al 3 de mayo de 1917 fue la batalla de Arras, y para concluir fue en 1919 Alemania firma el Tratado de Versalles. Revolución Rusa, 1917. Febrero de 1917. Las mujeres realizan una huelga del sector textil. Octubre de 1917. Los bolcheviques invaden el palacio y derrocan el gobierno provisional. 3 de marzo de 1918. Se firma la paz de Brest-Litovsk. 1920. Triunfo del Ejército Rojo. 1921. Consolidación del Partido Comunista. Periodo entre guerras, 1918 a 1939. Primer evento, Tratado de Versalles, fue el que marcó el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1919. Segundo evento, los locos años 20. Periodo de prosperidad económica en Estados Unidos, que estuvo desde 1923 a 1929. Tercer evento, el crack del 1929. Fue causado por la caída de la bolsa, y en consecuencia llegó al cuarto evento, llamado la Gran Depresión, que era un periodo desde 1933 a 1936. Quinto evento, ascenso de los regímenes totalitarios. El fascismo en 1923 en Italia y el nazismo en Alemania en 1933. Quinto evento, Guerra Civil Española, liderado por Francisco Franco en 1936 a 1939. México durante el periodo entre guerras, 1920 hasta 1940. Primer evento, ascenso de Álvaro Obregón en 1920 hasta 1924. Segundo evento, gobierno de Plutarco Elías Calles, desde 1924 hasta 1928. Tercer evento, antes de subir a la presidencia, Álvaro Obregón fue asesinado en 1928. Cuarto evento, el Maximato, que estuvo desde 1928 hasta 1934 y fue gobernado durante las presidencias de Emilio Portesil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez en orden. Quinto evento, gobierno de Lázaro Cárdenas, que estuvo desde 1934 hasta 1940. Segunda Guerra Mundial. En 1939, Alemania invade Polonia, por lo cual Francia, Inglaterra y Polonia le declaran la guerra, marcando así el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Alemania comienza su extensión por toda Europa y firma un armisticio con Francia, por el cual Francia queda dividida en Francia Norte, con París como capital, y Francia Sur, con Vichy como capital. En ese mismo año, Italia y Japón también entran a la guerra como parte del eje. También, Italia comienza a invadir el norte de África desde su territorio de colonias. En 1941, Alemania envía a los Afrika Korps para apoyar a los italianos, y de igual manera comienzan su invasión hacia Rusia, aunque desgraciadamente para los alemanes, los soviéticos los empujan hacia las afueras de su territorio. De igual manera, en 1941, Japón decide bombardear Pearl Harbor, y es así como Estados Unidos entra a la guerra.
En 1942, Estados Unidos frena el avance japonés en el Pacífico, la Unión Soviética el avance alemán en su territorio e Inglaterra derrotar las fuerzas alemanas en África. En ese mismo año, las fuerzas inglesas invaden partes de Francia y también la Unión Soviética comienza su avance hacia Alemania. En 1943, el líder italiano Benito Mussolini es quitado del poder e Italia tiene un nuevo gobierno. En 1944, tropas americanas e inglesas desembarcan exitosamente en Normandía, liberando así los territorios ocupados por alemanes en París y también abriendo un nuevo frente hacia Alemania. En 1945, los soviéticos lanzan una ofensiva final y rodean Berlín. Hitler se suicida y Alemania se rinde ante los aliados. En ese mismo año, Estados Unidos da un ultimátum a Japón, pero este se niega, por lo cual Estados Unidos lanza bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Después, Japón se rinde ante los aliados y es así como finaliza la Segunda Guerra Mundial. Crisis en Berlín. Mayo de 1945. El ejército soviético ocupa Berlín. Febrero de 1945. Conferencia de Yalta. Septiembre de 1948. Manifestación anticomunista frente al edificio del Reichstag. Mayo de 1949. Se levantó el bloqueo de Berlín. Mayo de 1949. Las tres zonas occidentales se constituyeron en la República Federal de Alemania, que se dotó de una ley fundamental. Un conflicto tipo de la Guerra Fría fue la creación del Estado de Israel, que fue en 1948. El primer evento fue la creación del Estado de Israel el 18 de mayo de 1948. Luego fue la Guerra del Canal de Suez en 1956, donde sale ganando los israelitas. La Guerra de los 6 días, en junio de 1967, Israel sale ganando contra los árabes. La Guerra de Yom Kippur en 1973, Israel gana contra árabes. En la Guerra del Golfo en 1991, fue Israel atacado por los misiles Scud iraquíes. Guerra de Corea, 1950 a 1953. 25 de junio de 1950. Corea del Norte realiza un ataque sorpresivo a Corea del Sur. 19 de octubre de 1950. El Sur toma la capital de Corea del Norte. 1951. MacArthur propuso el bombardeo atómico. Octubre de 1951. Apoyo de China y la URSS. 1953. Firma del armisticio en Panmunjom. Guerra de Vietnam. En 1954. Guerra de Vietnam. En 1954, Francia es derrotado por unidades vietnamitas y se retira. Vietnam queda dividido en dos partes, la parte norte y la parte sur. Y es así como Estados Unidos comienza su intervención. En 1956, Estados Unidos comienza a dar su apoyo a Vietnam del Sur. También China y la Unión Soviética dan su apoyo a Vietnam del Norte. En 1960 se crea el Vietcong y John F. Kennedy es electo presidente. En 1963 hay combates entre el Vietcong y sus vietnamitas. También John Kennedy es asesinado en Dallas. En 1973 se firma el alto fuego en París. Las tropas norteamericanas se retiran y los bombardeos secretos finalizan. Crisis de misiles en Cuba. En 1962, el 14 de octubre, Estados Unidos detecta posible presencia de misiles nucleares en Cuba. 16 de octubre, Estados Unidos confirma la EXCOM.
El 19 de octubre ocurre el bloqueo de Cuba. El 27 de octubre Estados Unidos se comunica con la URSS en desmantelar los misiles en cada uno, en Cuba y en Turquía. Y Estados Unidos espera la respuesta. 28 de octubre ya se desmantelan todos los misiles de Turquía y Cuba. Y Fidel Castro pide el levantamiento del embargo económico a Cuba. México después de la Segunda Guerra Mundial. Mayo de 1943. Se funda el Colegio Nacional. Enero de 1946. El PRM cambia de nombre a Partido Revolucionario Institucional, PRI. Abril de 1952. Se crea la Confederación Regional Obrera y Campesina, CROC. Diciembre de 1959. Se crea el ISSSTE. Octubre de 1968. Demandando mejores instalaciones y becas, los estudiantes de la UNAM y el IPN se reunieron en la plaza de Tlatelolco, donde terminaron con más de 300,000 muertos. Octubre de 1968. Se inauguran los Juegos Olímpicos en México. 1970. Se forma la ley electoral para conceder el voto a los de 18 años. Enero de 1974. Se crea la Universidad Autónoma Metropolitana. Enero de 1976. Se crea el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. En el año 2000, México cambió de partido político cuando el candidato del PAN, Vicente Fox, ganó las elecciones.